¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de esta noche. Me da mucho gusto saludar a Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? Muy contenta de estar hoy contigo en este miércoles con Héctor Aguilar Camín, qué Héctor privilegio. Aguilar Camín, ¿cómo estás, doctor? Igual contento de estar con Ibabel y contigo, Carlos. Pero con Bueno, Ibabel en ya particular, porque sucedió. hace mucho que no la teníamos aquí. Por Hace lo mucho que menos, no venía un por lo menos miércoles. Así estábamos es. juntos aquí. Ya Así es. sucedió. En la madrugada ya votó la Cámara de Diputados en un procedimiento que va a tener cualquier cantidad de impugnaciones para acabar con 14 de los 15 fideicomisos que tenía el Poder Judicial. Ha pasado al Senado. En el Senado ya hicieron hoy una jugarreta porque solo pasa en una comisión. En fin, uno adivina cuando Morena hace estas cosas, uno sabe que a final de cuentas no van a pasar, porque la Corte va a decir el procedimiento estuvo mal, pero no importa. El golpe está dado, ¿no? Y Babel Arroyo, el golpe al Poder Judicial de parte del Ejecutivo, de parte de Palacio Nacional, no de los diputados de Morena, está dado. Voy a empezar con el argumento de quienes consideran que esto es un triunfo en la rendición de cuentas del Poder Judicial, porque efectivamente no es un secreto que los tribunales mexicanos y los tribunales del mundo utilizan el argumento de la independencia judicial para evadir la rendición de cuentas. Eso es verdad, no tengo nada que decir al respecto, pero también es cierto que los poderes políticos, los poderes fácticos, los poderes económicos utilizan el argumento de la falta de rendición de cuentas siempre para poder tener injerencia en la toma de decisiones del Poder Judicial. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de un ataque del Poder Ejecutivo o en este caso del Poder Legislativo al Poder Judicial, de lo que estamos hablando es de que quieren impedir que tomen decisiones, o más bien, vamos a ponerlo en palabras del presidente, quieren impedirles que les vengan con la monserga de que la ley es la ley. De eso se trata. El presidente se ha ido quedando sin cartas para presionar a la Suprema Corte de Justicia y para evitar que la Suprema Corte de Justicia le salga con la Constitución cuando toman decisiones importantes sobre cuestiones de energía, sobre cuestiones laborales, sobre cuestiones de la Guardia Nacional. Así que esto no se trata de 15,000 millones de pesos, se trata de una demostración de fuerza del Ejecutivo y además de la peor manera, ¿no les parece? Porque lo que están haciendo es violentar la propia ley y poner, y me voy a meter un poquito a la tubería, pero es que esto es importante de la tubería, poner en un transitorio que el Poder Judicial ya no puede hacer fideicomisos como si lo pueden hacer el Poder Legislativo, como si lo puede hacer el gobierno federal, como si lo pueden hacer otras entidades, ya todos menos el Poder Judicial. Y lo ponen en un transitorio violando flagrantemente la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y con eso empiezo, porque para no seguirme. Ahí Así. que ¿Cómo ves, Héctor? me da mucha risa y me da mucho gusto este detalle que acabas de poner, porque no lo tenía yo registrado. Y conduce a una cosa que es lo que me da risa, que el presidente les dijo a estos sus, digamos, partidarios incondicionales de la Cámara De de diputados. Diputados, les dijo que tuvieran mucho cuidado con no hacer tonterías procesales, porque así se había ido la vez pasada, que los agarraron en curva y no les dieron la oportunidad ni de sacar la cabeza cuando ya estaban desacreditados por haber simplemente violado las reglas elementales del proceso legislativo. Mamá. Pues me da la impresión que volvieron a hacerla quizá en un nivel más específico, pero crearon el suficiente antecedente para que el Poder Judicial, la Suprema Corte, si es el caso que llega a ese nivel, diga, pues miren, no hay ni que juzgar aquí materia de fondo, simplemente estos legisladores una vez más demostraron que no conocen la técnica elemental y por lo tanto esto no tiene sentido. Creo que eso va a suceder con este argumento o con otro. Lo van a perder en los amparos y lo van a perder en la querella porque es un acto de profunda ilegalidad y de profunda inequidad en el trato entre poderes constitucionales de la República. Ahora, el problema que tú planteabas al principio es un problema clásico de la teoría del equilibrio de poderes. ¿Cómo es que se garantiza realmente la independencia, la autonomía, la imparcialidad del poder judicial? No parece haber en la historia una buena solución a esto. Es un
es una querella permanente de la teoría y de la realidad. Pero aquí estamos en algo mucho más grosero, en una cosa mucho más grosera, mucho más tabasqueña, mucho más digamos, de la cultura política macuspana, que es estos señores de la corte no hacen mi voluntad y por tanto los voy a quitar el dinero porque tengo unos señores que me obedecen en el legislativo y les vamos a quitar un dinero ilegalmente y luego nos lo van a ganar y se los vamos a... Pero por lo pronto el coraje no se los quita nadie. Y este es el nivel de decisión y de emociones y de venganzas políticas en que está en este momento el presidente de la República, que si pensamos que era difícil que se superara de sus primeros momentos y de lo que le conocemos, lo que nos está demostrando es que va cada vez más allá de lo que uno puede imaginar. Sí, sí puede ser más provinciano, más pequeño, más peleador de callejón, más macuspano, cada vez. Sí, sí puede ser. Por eso decía yo que el triunfo es político, entonces seguro que legalmente no va a pasar, pero el golpe está dado porque así es. El golpe está dado, así sí. funciona, sí, ¿no? yo estoy de acuerdo. Esto es un manotazo, no es un asunto de rendición de cuentas, no es un asunto de mejoramiento del Poder Judicial, no es un asunto ni siquiera del dinero. Ah, porque otra cosa, eso también es una violación a la ley. La ley de presupuesto dice muy claramente qué pasa con los recursos de los fideicomisos cuando se extinguen y lo que pasa es lo que determine cada contrato. No se van completos a la federación si la federación determina que los quiere en la tesorería. Entonces, eso es otra cosa. Y algo que también me parece importante decir es, a ver, no están eliminando unos fideicomisos. Creo que hay que decirlo de otra manera. Están metiéndose con la capacidad de un solo poder para crear fideicomisos. O sea, le están quitando esa capacidad, mientras que se le están dejando a todos los demás. A la que veo muy contenta con esto, y no acabo de entender por qué, es a Claudia Sheinbaum, que parece estar muy ayer nada más para decirlo, ayer en Twitter hizo un amplio texto felicitando a los diputados de Morena por haber tomado parece estar muy convencida de las groserías que su partido y su presidente andan diciendo respecto de las razones por las que hacen esto. Me imagino, pues por lo que hemos visto, de lo que ha gastado en su persona para promoverse como ¿cómo les llaman ahora? La coordinadora de Morena. Me imagino que le va a tocar una buena lana de esa que le están quitando los fideicomisos para su campaña, porque de eso vive su campaña, del dinero público. Oye, a mí me gustaría que se reportara trimestralmente, como sí se reporta, pues el estado de los ingresos y egresos de la campaña de Claudia Sheinbaum, como sí se reporta el de los fideicomisos, porque si bien no sabemos, no tenemos claridad. No hay campaña. ¿Qué campañas? Si todavía no empiezan las campañas, Ibabel, no te confundas, no hay campaña. Perdón, el recorrido, tienes razón, el recorrido, los espectaculares, las reuniones con el partido, la discusión sobre el rumbo del país, no tiene nada que ver con una campaña, eso es una actividad cotidiana. Bueno, ni siquiera se renuncia. Lo que no tiene mucho que ver con una campaña es esta candidata. El bastón de mando no tiene nada que ver. Esta candidata con su bastón de mando, ni tiene bastón, ni tiene mando, ni es una candidata. ¿Quién sabe qué es? Es una repetidora de cosas que al presidente le funcionan, pero que en su boca se caen apenas salen de sus labios. Ahora, ha construido el presidente con sus mañaneras tal imagen de estas cosas y los 15,000, y cuando dices en México 15,000 millones, ¿no? Etcétera, 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 que a final de cuentas le puede servir para campaña, a lo mejor, o sea, realmente. O sea, en la campaña para el 24 le sirve, ¿no? Porque, estos, ¿no? 15 millones son 10 giras de Claudia Sheinbaum.
Totalmente. No, pero sí le va a servir porque, miren, o sea, en el fondo, claro, yo soy la primera en la lista de las personas que quieren explicaciones sobre por qué el Poder Judicial decide poner en un fideicomiso los complementos salariales y las pensiones cuando en otras instituciones no se hace así. Como explicación, no porque no puedan, no porque sea ilegal, solo me gustaría que me lo explicaran. Soy la primerita, pero de allí a que yo sostenga que el Poder Ejecutivo se puede meter en las decisiones así del Poder Judicial, bueno, eso ya es otra cosa, pero como campaña está increíble porque es verdad que son cajitas negras, es verdad que son, que no Pero hay... ni siquiera en ese detalle, solo dices, estos señores tienen 15,000 millones de pesos y, ¿no? Pero mira, Y se visten con togas negras Ibabel, y ya. cajitas negras, las de Rocío Nale, las de Pemex, las de Sí, la CFE, estas no las son del cajitas Tren negras, Maya estas son cajotas. y las de Morena y las de la Secretaría del Bienestar. Sí. Esas son cajas negras. Totalmente. Y una cosa no niega a la otra, pero es verdad que sí es evidente que hay un ataque cuando no estás procurando una rendición de cuentas que sea general, ¿no? Cuando al revés, cuando lo que estás haciendo es metiendo todas las actividades civiles dentro de una caja, la más oscura de todas, que es la del ejército, que tiene facultades para decir esto es seguridad nacional y no lo vamos a revelar, pero en cambio el fideicomisito del Poder Judicial ese sí, no, claramente es un ataque y un Pero notazo, Isabel, pero ¿no claramente. crees que no tiene nada que ver con los fideicomisos, sino que agarró una cosa para golpear una corte porque no eligieron a la pasante? Es Sí, decir, lo dijo Héctor al no, principio. por O sea, eso, esto pues no tiene que ver con los recursos ni con la rendición de cuentas, es una no manera tiene de absolutamente nada, molestarlos. Ahora, ¿no? a la Corte es a la que menos daño le va a hacer. A la que le está haciendo daño esto es a los trabajadores de a pie, del Poder Judicial de la Federación. Y hay que insistir en esto. Es el Poder Federal, Judicial de la Federación, no es el Poder Judicial de la Ciudad de México, que es reconocida e históricamente corrupto como pocos en la República. No, es el Poder Judicial de la Federación. Y es a este poder al que le están quitando. Yo entiendo las razones de Claudia Sheinbaum. Ella debe pensar que en esas cajas negras que va ella a tener la ganancia de, si lo pone en pendones y lo pone en viajes de avión, probablemente sí le está resultando bien este regreso de dinero a la federación, que en este momento no es más que una caja de gastos electorales para el 2024. ¿Tú qué dices, Por lo Carlos? pronto esto es lo que es. Y no están 15,000 millones, no me harían mal para hacer campaña y recorrer el país. Héctor, te mando un abrazo grande. Gracias, Isabel. Que Bueno, Adiós a nos todos. vemos, Ibabel. Mucho gusto de verte. Chao. Chao.